Bueno, buenas noches, profe, ¿cómo estás? Muchas Muy gracias por bien, recibirnos. es un placer para mí, Enrique. Gracias. Profe, así como te pedía en la carta anteriormente, quiero hacerte tres preguntitas para seguir esta idea que se me planteó como profesor de dibujo técnico. Y estoy Sí, hablando con arquitectos conocidos y con eh, renombre acá dentro del país, ¿verdad? Para poder mostrarlos a los alumnos, subir a las redes. Espero no robarte mucho tiempo, si te parece. Y bueno, no sé si querés que vayamos directo al grano con la primera pregunta. sí, vamos directo, sí, no te preocupes por el tiempo, tengo tiempo. Bueno, gracias. Profe, son tres preguntas. La Sí. primera es, cuando elegiste ser arquitecta, ¿por qué lo hiciste? ¿O cuál fue el motivo? Ujú. Bueno, mira, te voy a decir la verdad. Yo tuve muchas dudas porque tenía varias vocaciones, no solo la de la arquitectura. Me gustó mucho siempre todo lo que tenía que ver con la literatura, la historia, las ciencias sociales. Por otro lado, me gustaba, bueno, yo provengo de hecho de una familia de artistas, siempre tuve mucha sensibilidad hacia todo lo que es artístico, hacia todo lo que es, sobre todo a la pintura, etcétera, las artes visuales. Por otro lado, nunca le tuve fobia a los números, contrario, me divertían, pero tenía muchas dudas hasta que con mi familia fuimos de visita a Resistencia para una cuestión de teatro de mi familia y conocí un lugar que se llama el Fogón de los Arrieros. Y el Fogón de los Arrieros es propiamente la casa de un artista. Estoy hablando de los años 60, que yo todavía estaba en el colegio, bueno, estaba en la secundaria, estaba en tercer curso de la secundaria, era muy joven y no tenía mucha vivencia de lo que era la arquitectura moderna. Asunción era una ciudad que todavía conservaba muchísimo su arquitectura tradicional. Empezaron los primeros edificios modernos, ¿verdad? El Hotel Guaraní, unas cuantas cosas, pero en general una casa moderna para mí era una novedad. Y cuando entré a ese lugar, que realmente era un lugar mágico, porque era una casa, pero era un lugar para artistas, donde los artistas tenían como un carnet, entraban en cualquier momento, tenía un bar, era algo para mí, era alucinante. Entré a esa casa que como en mucho tiempo después me enteré que era de un famoso arquitecto argentino, de los primeros del movimiento moderno en la Argentina, ¿verdad? Que había hecho ese proyecto. Pero en ese momento entré a ese lugar y dije, yo quiero estudiar arquitectura. Y bueno, eso es lo que hice. Qué bueno, qué interesante. ¿Recordar el nombre de ese arquitecto? No lo recuerdo, me lo dijeron porque después de muchísimos años, pero debo tener en algún lugar. Hay que se puede buscar en eso en internet, enseguida va a salir. El Fogón de los Arrieros se llama la casa en Resistencia. Estuve después En Resistencia. de muchísimos años, cuando yo ya era docente de la facultad y fuimos ahí para un evento de estos de facultades de arquitectura, ¿verdad? Que se llama Arquisur. Sí, Y existía todavía el Fogón de los Arrieros y sí, es muy visitado, muy conocido y realmente te digo que ese lugar me sirvió de inspiración. qué bueno, qué bueno. Vamos a averiguar porque, bueno, papá y mamá estuvieron de luna de miel en esa ciudad, así que seguramente En también serio, no, conocen. deben conocer, deben conocer. Yo no me acuerdo el nombre del arquitecto, pero realmente era, yo cuando entré ahí dije, pero nunca en mi vida había visto algo así, porque bueno, en el cine quizá, pero no era solamente la arquitectura, sino el concepto El de ambiente en un general. lugar para artistas, el ambiente que generaba la interacción ahí, era una maravilla, realmente. Sí. Entiendo. Qué gusto, qué bueno. Bueno, la segunda pregunta, profe, es eh, cuando empezás, o sea, ¿qué es lo que a vos te gusta transmitir con tu arquitectura? O lo que te Ajá. gustó, no, Bueno, lo que pasa es que
vamos a decir, la arquitectura es una disciplina muy compleja. Uno, por un lado está lo que uno quisiera transmitir. Por otro está la necesidad del usuario, de la ciudad, de un cliente particular, de un cliente que puede ser individual o colectivo, pero que te solicita un proyecto, vamos, con necesidades, con circunstancias de lugar, de sitio. Bueno, lo que yo querría transmitir es un poco ese concepto de la intemporalidad de la arquitectura. Esa arquitectura que, en primer lugar, lo intemporal, en segundo lugar, la capacidad de transformarse, la capacidad de que los espacios puedan cambiar de uso y hasta de significación y tener el mismo valor inicial del espacio, de la adecuación al lugar y de transmitir lo que sería el espíritu de un tiempo a Claro. la vez. Muy claro, muy claro. Genial. Y la última pregunta, que va un poco a la materia que enseño, que te comentaba, que es Ujú. dibujo técnico. Eh, la idea es, como profesional, ¿cuál es tu primer medio de expresión o de creación cuando estabas entrando en en esos, ¿cómo que se dicen? En esas encomiendas, por llamarle de alguna forma, ¿verdad? O sea, cuando te daban un proyecto, ¿qué hacías? ¿Un boceto, una maqueta, no sé, con, con el- con la diferencia de tiempo a lo mejor? Hoy los chicos trabajan mucho con 3D, computadora y render y todas esas cosas. Y tengo que decir, adoro tus acuarelas. He visto muchos edificios con eso y lo digo con sinceridad, no porque esté hablando contigo o pidiéndote esta entrevista. De hecho, me tomé el atrevimiento de quitar algunas de las redes y mostrarlas en mis clases y los chicos se quedan fascinados con la diferencia de esas presentaciones con lo que muchos hacen hoy, ¿verdad? Igual nos falta el alumno que te dice, yo estudié ya, profe, de 3D render, olvídate de eso, ahora le quiero decir, pero no puedo, ¿verdad? Tampoco. Pero bueno, le trato de encariñar a esos sistemas representativos que teníamos antes. Bueno, mi Enrique, ese es un tema que da para, bueno, este tema se puede convertir en 8 preguntas. Yo te diré que, bueno, a medida que pasa el tiempo, uno va midiendo mucho sobre todo el paso del tiempo en cómo la tecnología nos va cambiando, ¿verdad? Cómo de repente, te diré que sobre todo veo que en los últimos 20 años esa tecnología es tan veloz, tan rápida, que vas cambiando de instrumento desde la cosa más cotidiana a la más compleja. Cuando yo ingresé a la Facultad de Arquitectura, no, creo que no había una gran diferencia entre lo que fueron mis profesores, la generación que me antecedió, y nosotros, en varios sentidos, en la manera de producir ideas, en la manera de construir. Seguimos nosotros, mi generación siguió construyendo como lo hacían los que nos precedieron. Había el cambio y la evolución era todavía muy lenta. Cada 10 años podía aparecer algo ligeramente novedoso, pero el tiempo se acomodaba bien para que uno fuera aprendiendo lentamente. Por supuesto que mis instrumentos fueron todos manuales. Cuando yo inicié la Facultad de Arquitectura, no solamente no había una ni remota posibilidad de dibujar con una computadora, sino de hacer cálculos con una maquinita de calcular. Yo tuve la primera máquina de calcular, digamos, pequeña, porque antes había unas calculadoras gigantes que tenían las empresas que se usaban más para negocios, ¿verdad? Pero las calculadoras pequeñas, la primera tenía el tamaño de un ladrillo, aparecieron en el mercado acá cuando yo ya me estaba recibiendo. Era una novedad, era algo increíble. Nosotros los cálculos los hacíamos con un objeto que hoy le vas a mostrar y me gustaría que le muestres a tu alumno una regla de cálculo y va a dar la vuelta, la va a mirar de arriba, abajo, de costado, de frente, atrás y no va a entender qué es y menos aún cómo se usa. Y nosotros usábamos eso para hacer cálculo.
Pues, no, te digo en serio, hace poco justamente encontré una regla de cálculo antigua que era mi marido y le prometí regalarle al arquitecto Rivarola, a José Rivarola, porque él quiere. Yo creo que se debería hacer una vitrina en las facultades de arquitectura, sobre todo en la nacional y la católica, por ejemplo, con todos los objetos, con todos los instrumentos de dibujo que nosotros conocimos. Porque Un cuando museo. yo ingresé a la facultad, te digo, se inauguraba el portaminas. No sé, el protamina era una cuestión bastante nueva que el profesor de dibujo, el arquitecto Alfaro, odiaba, pues decía, esas lapiceritas que parecen, esos lápices que parecen jeringa para diabético, decía, ¡Qué porque eran Dios! finitos. Sí, así decía, porque él quería que se use el lápiz, quería que tengamos los lápices 6D, 4D, 2D, que son una maravilla, ¿verdad? Claro, Pero nosotros ya andábamos con el portamina, ya era moderno. claro. Y aparecían en escena, ya habían aparecido unos años, el rapidograph, esa lapicerita que iba del 1, del 01 al Rotring, 08, los Rotring con los diferentes grosores de pluma que te exigían una delicadeza en el manejo, en el cuidado, en el lavado. O sea, había toda ¿cómo te diría? Una mística y una magia en el manejo de esos instrumentos. totalmente. Y yo ya no conocí al menos el plumín, que era el que se usaba antes, ¿verdad? El plumín y había Sí, otra cosa también que se usaba antes que yo ya no llegué a usar, pero las lapiceritas me acompañaron durante toda la carrera y durante todos los años que yo fui, que dibujé perspectivas, ¿verdad? claro. Y te diré que eso tuvo una duración muy larga, muy larga. Toda mi generación usó, después aparecieron primero las plantillas de letras y después aparecieron la famosa que ya fue de una duración no tan larga. Era una cosa complejísima que se le decía la araña, que era para hacer letras, era una especie de jeringa, así, ¿verdad? Que se apoyaba en una cosa y se iba haciendo las letras. Yo tengo también uno de esos artefactos, que son artículos de colección y que yo digo que habría que hacer una vitrina grande exhibiendo todos, Dios mío, los escalímetros. Yo tenía escalímetro con todas las escalas posibles. Esa escala que nadie usaba, 1,40 por ejemplo. Ya. Sí, ¿por qué? Sí, sí, Porque sí. yo hacía perspectivas y yo utilizaba métodos geométricos para armar la perspectiva. Y a veces tenía el tamaño me iba a salir perfecto utilizando la primera vertical con una escala que no sea 1,50 ni 1,100. Entonces yo me dominaba todas las escalas, tenía como 6 escalímetros. Qué maravilla. También, sí, y también las acuarelas, las tintas de colores, todas esas, había mucha magia en todos esos instrumentos manuales. Y digo, habría que hacer la vitrina y en esa vitrina exhibir dibujos hechos a mano, como hacíamos antes. Qué No genial. solamente los dibujos así de perspectiva que tenían más contenido artístico, los dibujos técnicos a mano, a lápiz, eran maravillosos de repente. Yo tiré tanto, tanto, tanto que hace poco justamente haciendo una mudanza de oficina, tiré tanto que quería llorar cada vez que tiraba. Pero no se puede guardar eso toda la vida, es una locura también. Pero en fin, yo fui así durante muchísimos años dibujante, te diré casi al 100% porque éramos pocos los que hacíamos perspectiva, entonces siempre estábamos muy ocupados. Encima con eso se ganaba mucho y ese era otro aliciente. Pero sí, no, éramos pocos y era uno de los, digamos, los perspectivistas, éramos muy solicitados. No, Éramos como seguro. los mimados de las mesas de dibujo, cuando había concursos, cuando había... Éramos Claro. los mimados arquitectos porque de nosotros dependía mucho El éxito el del mostrar, proyecto. el éxito de su presentación. Claro. Y bueno, yo creo que toda esa etapa de mi formación me sirvió mucho porque no solo practiqué mucho, sino que me impregné mucho de la manera de proyectar de los otros. Yo Claro. trabajaba para muchos estudios de arquitectura y fui mucho aprendiendo y colaborando con ellos, porque al hacer la perspectiva siempre yo sugería cambios. Lógico, vas armando y vas viendo que hay cosas que hay que modificar en el proyecto porque llevabas a la tercera dimensión y lógico no tenían esa imagen que pretendía el proyectista, ¿verdad? Entonces empezábamos a interactuar.
Bueno, llegó un momento que dejé de trabajar para otro y trabajé solo para nuestro estudio, ¿verdad? Porque ya Claro, era imposible, pero seguí trabajando y seguí. Y con gusto te voy a mostrar todo lo que tengo alguna vez si querés mostrarle a tus alumnos. Tengo muchísimo material de lo que hice para otros, no porque yo entregaba, ¿verdad? Pero claro. de lo que hacía para el estudio tengo mucho, porque eso no tiré, guardé. Y bueno, sí, es otra cosa. Es otra cosa. Yo veo, me maravillo cuando veo los renders, los 3D que hacen en computadora. Claro, Es muy, muy lógico, se acerca muchísimo al valor así de fotográfico, ¿verdad? claro. De repente lo otro se utiliza ya más lo que serían los croquis, porque el croquis es insustituible. Esa perspectiva de presentación realmente hoy ya no tiene sentido hacerla como yo hacía, que trabajaba a mano. Yo empecé a inventar formas de trabajar. Trabajaba por ejemplo, un tamaño pequeño, le llevaba a un fotógrafo que me haga una ampliación fotográfica al doble o 4 veces más y pintaba esa ampliación fotográfica. O sea, me hice una experta en eso. Claro, claro. Pero yo creo que hoy realmente ya no tiene sentido hacer eso. Creo que para una presentación final El 3D, me saco el sombrero delante de la computadora y todas sus posibilidades, claro. con la ventaja que eso se puede aprender mucho más fácilmente que lo otro, porque hoy hay cuantos chicos que trabajan una maravilla, chicos y grandes trabajando en 3D. Lo único que hay que invertir es siempre acá, creo que cada 6 meses ahora hay que cambiar la computadora, Así porque mismo. cada vez la computadora te exige más. Pero antes eso no existía, ¿verdad? Yo, pues, mi primera caja de Rapidobras creo que fue la primera y la última, no compré nunca otra. Pero te diré que en el croquis es insustituible, porque el croquis tiene mucho que ver con ese ejercicio mental de llevar la mano y la mente juntas. Y eso es insustituible, ese croquis previo, y eso lo he leído en miles de arquitectos así, que son estrellas de la arquitectura y que trabajan y todos te dicen que ese croquis preliminar, y te muestra su croquis preliminar y vos ves ahí, esto es insustituible, sí. Después viene lo otro, después viene lo otro que lo puede hacer otra persona, ¿verdad? Perfectamente. Y ahora con esto también da facilidad que mucho más gente trabaje en eso, porque antes éramos poquísimos. Yo me acuerdo que éramos tres nomás lo que hacíamos perspectiva. Tres nomás éramos. ¿Quién eran los otros dos? Bueno, mira, los otros dos ya me están mirando desde el cielo. Alíquenos. Uno era Jorge, sí, Jorge Canales, que era, digamos, que yo aprendí mucho de Jorge Canales, porque trabajé en muchos concursos y él me enseñó, de repente en estas cosas había como los secretos, que la gente no te contaba cómo se hacía tal cosa, tal otra, pero Jorge a mí me instruyó en muchas cuestiones de la perspectiva y del manejo del color. Y trabajamos juntos en muchos concursos. Era un bohemio, y el problema de Jorge es que era bohemio, de repente desaparecía, no terminaba los trabajos a tiempo y yo era súper responsable, entonces en eso le ganaba lejos porque siempre terminaba las cosas en el En día el y la momento hora que tenía que prometido. entregar. Claro. Sí, bueno, y después el otro era Gerardo Escobar, que también era así excelente. Después vino acá Vázquez Mancilla, que ya era una especie como ¿cómo te diría? Un cardenal, ¿no? Nosotros éramos Era el que te iba a una mencionar. especie. No, Vázquez Mancilla vino al Paraguay ya más o menos en la época de Itaipú, un poco después, ¿verdad? Cuando Ok. acá hubo muchísimo trabajo de concurso y demás. En la Argentina hubo uno de esos bajones que hay cada tanto que no, qué sé yo, que la gente mira. Bueno, era muy para los argentinos, muchos argentinos vinieron acá a trabajar en esa época, ¿verdad? Se quedó Capelletti, una cantidad de arquitectos vinieron en los años, te diré que hacia cerca de los años 80, un poco antes, un poco después se fueron quedando. Vázquez Mansilla era perspectivista de Viñoly, de todos esos grandes arquitectos, de esos arquitectos conocidísimos de Buenos Aires. Y Vázquez Mansilla tenía, además de tener un talento extraordinario, tenía formación, esa formación que te daba la uva de esos años, ¿verdad? Claro. Era gente formada.
yo cuando vi su primera perspectiva dije, ya, que mucho que me falta, dije, y me la mostró un arquitecto argentino que vino a integrar acá era un consorcio para Itaipú. Y yo estaba trabajando ahí, yo hacía la perspectiva. Y él trajo esa perspectiva de Vázquez de Buenos Aires y me mostró. Me dijo, mira, vos tenés muchísimas condiciones, vos dibujás muy bien, interpretás bien, pero ¿sabes lo que te falta? Te falta entender un poco más de la constructividad, de cómo está construido algo. Y realmente esa era mi era. Y porque para más los proyectos me daban siempre así totalmente crudo, que no tenían ninguna definición y tampoco yo podía. Entonces yo no podía inventar lo que el proyectista no hacía Vos tenías que y definirle que el yo tampoco proyecto. sabía. Claro. Y en eso Vázquez era, y aparte, una síntesis, eso me dijo, me acuerdo, el arquitecto este que se llamaba Leonardo Eisenberg, y me dijo, mira, acá sabes lo que esto tiene, síntesis, me dijo. Bueno, entonces empecé yo a tratar de a tratar de conseguir la síntesis de Vázquez, pero creo que nunca lo logré, ¿verdad? Pero bueno, era un grande, sí, desde luego, desde luego. Entonces, en resumen, Bueno, y después, bueno, todo lo demás, ¿verdad? Está el dibujo técnico, que es otra cosa, que eso ya requiere de otras habilidades, simplemente de paciencia, método, y bueno, pero yo, ahora vos me preguntaste, la verdad que me hiciste otra pregunta: ¿cómo arranco la primera idea de un proyecto? ¿Cómo arrancar? ¿Cómo empecé a hacer eso? Bueno, eh, yo creo que desarrollé un poco el hábito de pensar en el proyecto antes de hacer ninguna raya, de interpretar y pensar. Y uno tiende mucho a querer dibujar de entrada. Y eso a veces es un error porque te vuelves esclavo de ese primer boceto. Entonces, de repente, como tampoco teníamos nosotros una formación en metodologías de diseño, me volví loca cuando leí el libro de Christopher Alexander, ¿verdad? Que fue un libro que tuvo un gran impacto en todo lo que es la literatura de la arquitectura. Porque Christopher Alexander fue uno de los primeros que habló de un método y de cómo se inicia un trabajo a partir de un método que no es gráfico. Y ahí encontré yo mucho un camino que después, por supuesto, abandoné, porque no hay ningún método preciso tampoco para proyectar, ¿eh? Los grandes arquitectos tienen caminos muy, muy diversos, muy particulares, ¿verdad? Y yo creo que ahí influye mucho todo lo que vos aprendiste en tu vida, que no es solamente arquitectura, sino todos esos otros conocimientos que se atraviesan en el momento de proyectar. Por eso que vas a ver que los grandes arquitectos, todo esto que vemos, así que leemos, tienen una formación que va mucho más allá de la arquitectura a veces, ¿verdad? Algunos hasta tienen dos, tres carreras, estudiaron filosofía, estudiaron otras cosas también. Es una profesión que te exige sintetizar demasiados conocimientos diversos. Yo estoy convencida de eso. mira qué bien, mira qué Ujú. bien. Muchísimas gracias. A ver, me queda solamente un pedido de que Sí, nos regales, nos compartas mm, algún boceto, algún dibujo que te guste como sí. representación gráfica, que podamos Ujú. compartir en las redes y que nos cuentes Bueno, cuándo sale tu ya. próximo libro. Bueno, mi libro va a salir en breve. Ya está para imprenta, ya está hecha la prueba de imprenta, y justamente el libro es un libro que yo empecé a escribir hace 20 años. Comenzó como una monografía, que la que haces para escalafonar, para pasar a profesora titular de proyecto, ¿verdad? Y realmente exploré todo ese momento previo al acto de proyectar. El libro se llama El proyecto de arquitectura, el delicado equilibrio entre la emoción y la razón, porque vamos a usar muchísimos elementos que provienen de la razón. De hecho, nuestra formación vamos a decir, imbuida de muchísimos de los elementos que provienen de la razón, ¿verdad? Ahí proviene todo lo que tiene que ver después con las estructuras, con miles de cosas, pero hay una cuestión que se atraviesa y que es emocional fuertemente. Y
cómo se trabaja la simultaneidad de esas dos vertientes, porque en ese momento de empezar un proyecto vas a tener que juntar las dos. Y yo eso lo fui aprendiendo también a medida que enseñaba, porque me daba cuenta que de alguna manera los alumnos, yo misma, ¿verdad? Incorporábamos elementos ajenos a la arquitectura. La arquitectura es un conocimiento que puede ser, vamos a hacer esa analogía, ¿verdad? Que la arquitectura es vertical, pero se atraviesan horizontalmente conocimientos y contenidos que parecen no tener nada que ver con la arquitectura. Tienen gran influencia. Y para mí, uno de ellos, la literatura. Y te digo por qué. Las mejores definiciones que yo encontré sobre el espacio arquitectónico no la encontré en libros de arquitectura, la encontré en la literatura. Desde Borges, no solamente de la arquitectura, sino en la ciudad, ¿verdad? En muchos escritores, Alejo Carpentier. Y entonces yo tenía la costumbre y decía, pero este concepto, una vez Alejo Carpentier leí un concepto sobre la luz en una catedral. Y yo dije, esto es una maravilla, esto yo no leí nunca en un libro de historia de la arquitectura, porque siempre las definiciones en los libros de arquitectura provienen de la razón, no de la emoción, que es la que usan Claro, los escritores. claro. Y me consultací totalmente con esa idea porque empecé a leer a un filósofo que se llama George Steiner, que habla de que el conocimiento solo es completo cuando se deja atravesar por otras disciplinas. Y también un pedagogo brasileño que, bueno, ahí hay todo un capítulo del libro que se lo dedico prácticamente a él, porque ahí aprendí, le pude dar nombre a algo que me daba vueltas en la mente y no podía definir. Y ahí fue que empecé a esbozar ese libro que se va a publicar ahora y que tiene que ver, como te digo, con ese acto previo al momento de proyectar. Puede leer cualquier persona, no hace falta ser arquitecto, justamente. Y Maravilla. bueno, de eso va a tratar el libro. Ahora, los dibujos yo estoy organizando porque mudé la oficina y voy a hacer una clasificación, quiero hacer una secuencia y bueno, y te voy a invitarlo para que vea y para que me ayude inclusive a compaginar, así para poder, pues, siempre mi defecto es que yo soy muy torpe para todo lo que tenga que ver con procesar imágenes para transmitir así virtualmente. ¿Cómo me cuesta eso? Ya no soy de esta generación, no hay nada que hacer. Por Pero favor. siempre hay alguien que ayuda, ¿verdad? Y eso quiero hacerlo, quiero dejar eso, ¿verdad? Quiero Me dejar como una comprometo especie de... contigo y te tomo la Sí, palabra. Te agradezco mucho la bueno, confianza. bueno, Enrique, un gusto. Mil gracias. Y te tengo mucho, siempre un muy buen recuerdo y afecto a tus padres. Muchísimas ¿Mm? gracias. Muchísimas gracias. Un Bueno, placer. no, Igual al yo. contrario. Gracias a vos. Encantado. Gracias, profe. Hasta luego. Chao, chao.